con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. Yo quiero que vamos a pedirle a Dios que a usted abra su corazón, no su mente, porque la mente pues ahí se queda, pero en el corazón es donde tiene fruto. Que abra su corazón para que la palabra llegue a lo más profundo de su alma. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, Señor, amén. Y vengo hablándole a toda la congregación y le pido a Dios que proteja con un manto de amor, un manto de luz, para que nada les dañe. Le pido a Dios que la sangre de Cristo los proteja con este tema, porque es un tema que es muy, cuando se habla de un tema se está moviendo algo así, ¿verdad? Entonces tenemos que tener precaución y pedirle a Dios su cobertura. Gracias, Padre, amén. Estamos hablando de los espíritus obsesores. A ver quién me dice que es obsesor. ¿Cómo trabaja algo obsesor? ¿Ah? ¿Y en quiénes trabaja él? Yo tengo mucho conocimiento al respecto, porque trato con mucha gente que tiene problemas mentales, con gente que tiene esquizofrenia, bipolaridad, y que tiene que es paranoia, que es gente neurótica, y toda esa gente maneja estos espíritus, que manejan así como que sienten que alguien les dice que tienen que hacer algo, o sea que no tienen pues la capacidad de dejar de hacer a veces algunas cosas. Yo le pido a Dios que usted salga con este tema de esa situación, y que cuando la gente conoce algo es libre. Pues es bueno oír un tema así, porque cuando se oye, se es libre. ¿Estamos oyendo? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces vamos a observar aquí cómo es que trabajan esos espíritus. Y, por ejemplo, cómo es que usted se puede contaminar con ellos, que fue lo que nos faltó. ¿Y por qué nos atacan esos espíritus? Fíjese pues, empieza todo cuando tenemos emociones muy enfermas, como ver la envidia, la amargura, cuando nosotros tenemos mucha rabia, mucho deseo de vengarnos. Yo he vivido todo eso con gente que me lo ha dicho, que se quiere vengar de alguien, que lo quisiera matar. En ese momento que está la persona diciendo esas palabras, viene a él, y esos espíritus trabajan a través de emociones enfermas, trabajan a través de odio, de rencor, de amargura, resentimiento, de mucha ira. Ahí es donde ellos aprovechan para influenciar. ¿Para qué? Para influenciar. Empiezan a meterle a una persona cuando está celosa, y mira, si es mujer especialmente, empieza a ver cosas que no son ciertas. Empieza a ver que el hombre la engaña, está quizá platicando con una muchacha y mira que la está besando. Porque puede hacer que la gente hasta mire lo que no es cierto, ¿ves? Y que oiga lo que no es cierto. O sea que ellos trabajan bastante fino. Y esa es la primera forma, que son influencias espirituales. Como que vinieran a influenciar la mente de esa persona, para seducirla y para cambiarla. La segunda forma en que, también se contamina el ser humano, cuando vamos a lugares no protegidos. ¿Se recuerda qué lugares son no protegidos? ¿Qué lugares son? Cementerios, hospitales, ¿qué más? Hospitales, velorios, porque a veces a la cárcel, imagínense, a veces se mataron algún marero y ellos tienen pactos con la Santa Muerte. Usted viene y va ahí y hay un montón de gente que está influenciada por ellos. Y si usted tiene alma débil, ¿qué pasa? Es una presa rápida. Eso lo dice Santiago también, y lo dice Pedro, que cuando la gente tiene alma débil, son presas, son almas que caen presas rápidamente. Y entonces, mis hermanos, también cuando nosotros, por ejemplo, permitimos que un hijo juegue Ouija, que juegue, por ejemplo, Charlie, que le dicen, todos los juegos donde se involucran espíritus, tiene que ver con esos espíritus obsesores. En la prensa salió hace tiempo que unas patojas en Belén jugaban Ouija, y que empezaron a ser molestadas por estos demonios, ¿sí?
¿Y qué es la ouija? ¿Cómo es que usted nunca ha visto una ouija? ¿Ah? Y se lo digo porque su hijo puede jugar con eso y ni cuenta se da. Yo sé que aquí hay gente que conoce la ouija. ¿Cómo es la ouija? ¿Cómo? Son unas tablas donde está un abecedario. Y viene la gente y se queda viendo el abecedario y pone la mano. Y empieza a sentir como que alguien le mueve la mano para contestar lo que necesita saber. Pero mis hermanos, el problema es que ahí lo que trabaja son espíritus rastreros. ¿Espíritus qué? ¿Y qué son espíritus rastreros? Son los peores demonios, son los que se arrastran. Fíjese que usted busca en la Biblia, hay algunas almas que no pueden entrar al reino de Dios. Quisiera que me buscara Mirna, ¿quiénes no pueden entrar al reino de Dios? Y lo dice claramente la palabra. Pues esa gente que se muere estando en ese estado, su alma no se va para allá, sino que se queda en este plano, especialmente si murieron de una forma trágica o ellos mismos se mataron. Si se mataron es peor todavía, porque si yo tomé la decisión de quitarme la vida, entonces me quedo aquí en ese plano, no solo pagando lo que no resolví de mis antepasados, sino que ahora agrego lo mío. Imagínense qué difícil. Esas almas se quedan aquí afectando a la gente que les hizo daño, porque casi siempre la gente se mata por alguna razón, ¿sí o no? Porque el marido la traicionó, porque lo encontró con otra, en fin. Entonces toman una decisión fatal, pero esas almas regresan. Y también cuando una persona se fue con mucho odio, porque el marido la engañaba y la persona se cayó en cama y se enfermó, entonces empieza a haber mucho dolor, mucho sufrimiento y no perdonan al esposo o viceversa. Entonces la gente se muere y se va con eso, imagínense. Y entonces al cielo no va a entrar una persona así. Y cuando no entra se quedan esas almas aquí en este plano. Pero lo que hacen es venir a vengarse del que le hizo daño. Por eso, mis hermanos, tenemos que procurar estar a cuentas con Dios, con nosotros mismos y con la gente, porque eso es cierto. Vamos a ver ahí. 1 Corintios 6:9. Quiero que pongan atención a esta gente. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y si esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Por eso, mis hermanos, quizá la gente nunca logre entender el gran amor de Dios y haber mandado a nuestro amado Jesús para que usted pueda limpiar su alma, ¿fis? Porque solo la sangre de Cristo la limpia de todo eso. En primera de Pedro 1:18 dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, nos limpia de toda ¿qué? De toda vana manera de vivir. Y vana manera de vivir significa esa vida que la gente tiene sin sentido. Andar en drogas, en borracheras, en prostitución, en cualquier cosa que usted ande. Y tiene que ver con el poder de la sangre de Cristo, la única que puede limpiar eso. Y también quisiera llevarlos a que leamos algo para que usted oiga palabra de Dios. Y si usted quiere restauración de su alma, oiga palabra de Dios que se han dado aquí, en esos CD, porque aquí yo me dedico a la liberación del alma, a la restauración, a sacar las almas de cautiverio. Entonces, oiga los CD, porque cada enseñanza tiene que ver con el alma. Y vamos a ver aquí. Sí, primera de Pedro. Nos vamos a ver Juan capítulo 1, porque quiero que tengamos esa lectura. Quiero que la leamos y que usted, el Señor la inste para que podamos pues en la casa, quiero que lo leas en la Código Real, pues en la... Primera de Pedro 1:18. Sí.
sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. O sea que si dice que fueron rescatados, ¿cómo estábamos? ¿Ah? Cautivos, ¿sí? Y cuando la gente está en cautiverio espiritual, no tiene, ¿cómo decirle?, dominio propio, no tiene cómo decidir por sí mismo. Está siendo subyugado, o sea que está siendo influenciado por un espíritu inmundo que quiere que la persona haga lo que él quiere. Como por ejemplo un borracho que le hagan una brujería. Aunque usted no lo crea, están influenciados, ¿sí?, por un espíritu inmundo que hace lo que él quiere. Este demonio hace con él lo que quiere. Una persona que está seducida a nivel espiritual por un espíritu de adulterio, ese demonio hace que haga lo que él quiere. Entonces está dominado totalmente, no tiene criterio propio. Fíjese qué tremendo. Y eso es lo que tenemos que entender en esta enseñanza, que esos espíritus obsesores entran en esas personas que están en ese proceso, como que tienen mucho odio, mucho rencor, resentimiento, mucha ira, mucha envidia y sobre todo deseo de vengarse. Yo he contado aquí que yo ministré a un varón que era abogado y fíjese que me llamó la atención que yo le pedí al Espíritu Santo que me dijera qué hacer porque iba a ir a liberarlo. Y era un hombre muy preparado también, un hombre pues muy exitoso. Y entonces yo dije, ¿será que está poseído? Bueno, y en el camino iba y me dijo el Señor, no le vayas a echar fuera demonios, porque no son demonios, porque te van a atacar. Oiga, ¿te van a qué? Atacar. Vas a hablarle con respeto a ese espíritu obsesor. Entonces yo me quedé pensando que tenía, y llegué a la casa de él, y yo entonces le vas a hablar claramente, así con autoridad, le vas a decir, en el nombre de Jesucristo, ese espíritu obsesor te suelta. Ese espíritu que te mandó a vengarte, a destruir, a asesinar, fíjese, y a matar, se tiene que dejar. Y él me volvió a ver así. ¿Y usted cómo sabe que yo tengo eso? Porque Dios me lo dijo. Fíjate, es que con él nos tratábamos de tú. Fíjate, Maite me dice que es que ella tiene la culpa porque fue al cementerio a visitar a mis antepasados y todos han muerto asesinados. ¿Aló? Todos murieron asesinados, todos eran políticos. Entonces ellos habían muerto así. Entonces, mis hermanos, había un derecho legal demasiado fuerte. Por eso cuando hay una persona que yo trato con esquizofrenia o con mucha gente muy enferma mental, yo sé que hubo asesinatos antes. Y son esos espíritus los que vienen a vengarse y a hacer con esa persona lo que se les dé la gana. Y lo peor es que toman jóvenes. Yo cada vez que un esquizofrénico viene de esa estirpe, ¿sí?, tan increíble. Y es por alguien que lo asesinaron o lo mataron, y entonces viene a querer vengarse en esa persona que le hizo daño, y toma algún su hijo que sea débil. ¿Aló? ¿A quién toma? A un hijo que sea débil. Fíjese qué tremendo. Y mis hermanos, yo siento que es enseñanza para que usted tenga cuidado con lo que hace, que tenga cuidado de no hacer daño. Yo le pido a Dios sobre todas las cosas que me ayude a no hacerle daño a nadie, porque son daños irreversibles, que a veces me va a costar a mí mucho problema, pues hasta con mi hija, con mis nietos. Así es que por favor pensemos en lo que hacemos. Y estos demonios vienen a operar también en gente que es mala, que goza haciendo cosas malas. ¿Quién conoce a alguien así? Que goza haciendo algo malo. ¿Ah? ¿No conoce a nadie? Yo sí conocí en el colegio. Conocí. Mira, increíble era en el colegio que yo conocí. Dice que habían unas patojas ahí, que estaba uno sentado así estudiando y pasaban por molestar y lo reviraban por allá y se mataban de la risa cuando uno caía todo con golpes, ¿sí? Y jajaja, mira, parecías cucaracha, ¿sí? Y era una situación tan difícil, porque le llevaban a la supervisora que huevos, que leche, que quesos, que las quintales de mangos, entonces podían hacer lo que se les daba la gana, ¿no? Y yo pues usted me ve a mí delgada y todo, pero aprendí a defenderme porque yo no viví con mi mamá ni con mi papá. Y una de ellas pasó, yo estaba estudiando y me pasa haciendo así, me volteo y le agarro el pelo. A mí no me vas a tirarle.
Si lo volvés a hacer, te voy a tirar, pero la silla encima. Ay, ¿qué es eso? Si yo no te quería hacer daño, ¿me? Tan enojada que eres, Marité, si no quería hacer nada. Pero así era con toda la gente. Y estábamos escuchando una canción, se la iba a quitar, ¿ves? Y se ponía la mano ahí y se mataba de la risa. Te duele que te la quite, ¿verdad? Pero así la muchacha, ¿verdad? Entonces era alguien intratable, esas muchachas. Eran de por aquí cerquita, pero yo asustada de ver la maldad que tenían ellas. Así es que hay gente que es mala, pero a mí lo que me molestaba era que se reían cuando la gente caía toda así dando gritos, fíjese, porque a veces se golpeaban la cabeza y todo, y se paraban a reírse. Yo decía, yo me sentiría tan preocupada a golpear a alguien, pero ellas no, se reían. Entonces eso le llaman ahora bullying, pues ese era bullying pesado, ¿va? Sí, pues, ajá. Entonces, pues esa gente también es manejada por esos demonios. ¿Estamos entendiendo? Se meten en ella obsesores que les empiezan a influenciar con las malas acciones, con los malos pensamientos y con los malos sentimientos. Hay gente que tiene muy malos sentimientos, ¿sí o no? Yo he contado una historia de que yo pues estaba trabajando en una empresa, pero era un señor tan intratable el dueño de esa empresa. Y fíjese que, miren la maldad que cometía. Puso reloj para que la gente marcara y llegaba a las 8 menos 10 y habían como 40 empleados. Y pasaba cada uno, y si yo llegaba como en la 20ª persona y entraba un minuto tarde, me quitaba una hora. Imagínense la gente que marcaba y que ya habían pasado unos 10 minutos, le quitaba todo el día y uno trabajaba de regalado. Entonces me había ofrecido a mí en ese tiempo pagarme 200 quetzales, cuando a mí me iban a pagar 86 quetzales de todo lo que me había quitado, y yo llegaba a las 7:30 ahí, fíjese. Entonces yo dije, me voy a ir de aquí, pero le voy a decir al Señor lo que le va a pasar para que no sea abusivo, dije, porque yo estaba muy molesta. Y hubo un incidente ahí de que él se molestó mucho porque yo le limpié su escritorio. Y yo dije, le voy a limpiar su escritorio para que sea más ordenada su mente, porque cuando se limpia algo se ordena la mente. Y que si se puso pero furioso y agarró la papelera. ¿Quién vino a mover la papelera de su madre? Dijo. Pero un hombre, mire, abusivo. Y la secretaria temblando. Ay, ¿quién le movería eso a don fulano? ¿Y por qué le tiene miedo? Ay, es que me va a echar. Ah, pues a mí que me echa, dije yo. Y a las 5 me senté así frente a él y le dije, usted preguntó que quién movió la cara de su madre. Sí, me dijo, yo fui, le. Porque sabe que esa papelera, ese escritorio era de locos y le quise ordenar. Entonces, ¿y sabe qué hizo? Se tiró para atrás en el escritorio y se empezó a reír. Me gusta la gente como usted, Maite. Usted se casaría conmigo, pero ni loca, ¿le? En primer lugar, usted no está bien de la cabeza. En segundo lugar, usted podría ser mi papá o mi abuelo, ¿le? Tiene como 60 años y yo tengo 19, ¿le? Fíjese. Pero mire, mis hermanos, era un señor así y le dije, mire, usted sigue con esa forma de ser, su empresa ya no va a crecer. Cuando pregunté por él, había quebrado, ¿sí? Porque siempre estos espíritus obsesores te llevan a la ruina. ¿Estamos entendiendo? Si no actuamos rápido, nos llevan a la ruina. Por eso es cuando la gente empieza con una su ruina en su casa, tiene que ver qué está haciendo. ¿Por qué está abriendo puertas? ¿Qué puertas estamos abriendo? Entonces, mis hermanos, vamos a oír lo que es la palabra, para que usted oiga palabra de Dios, porque es lo único que le va a cambiar la vida. Oigamos. Juan 1:1, versión Código Real. Desde un principio era Dabar del Creador. Dabar significa hebreo para, palabra, indicando lo que está en la mente y en el pensamiento del Eterno. Fíjese pues, ¿qué es la palabra de Dios? Lo que está, ¿qué? En la mente, ¿y qué más? Pensamiento del Eterno. ¿Pero qué quiere decir eso? Quiero que lo leas despacio. Hebreo para palabra, indicando lo que está en la mente y en el pensamiento del Eterno. Fíjese, pues la mente no está aquí en este cerebro. La mente se mueve a nivel espiritual. ¿Estamos ahora entendiendo?
Usted alguien le examina a alguien, pues a un médico, cirujano, ¿dónde está la mente? No sabe. Porque el cerebro es aparte, es un órgano. Pero la mente se mueve a nivel, ¿qué? Espiritual. Es como que estuviera circundando. ¿Estamos entendiendo? Entonces está captando información, no solo del mundo espiritual de la luz, sino que de las tinieblas. Eso es muy delicado. Y cuando oímos palabra de Dios, tiene mucha fuerza espiritual, tiene mucha luz, mucho espíritu. Y es lo que hace que cambie mi mente, que vaya cambiando, que vaya, pues, mis memorias van siendo transformadas. ¿Me comprenden? ¿Para qué yo quiero cambiar mis memorias? Tengo que oír palabra de Dios, porque me va, pues, a entrar mucha luz, y la luz va a iluminar el lugar oscuro. Y voy a ser iluminada y transformada, porque lo que tengo es una mente, ¿qué? Negativa, y la mente negativa se borra cuando oye palabra de Dios. O sea que ahí es como, sigamos leyendo. Amén. Es decir, sus propósitos o planes. Dabar forma parte intrínseca de la naturaleza misma del Eterno. Imagínese cuando usted oye palabra que está siendo cambiada, su naturaleza, por la naturaleza de Dios, ¿ves? Eso significa dabar. O sea que es una parte de Dios que va penetrando en usted y la va cambiando por una naturaleza divina. Para llegar a la estatura del varón perfecto necesitamos oír palabra de Dios. Y tiene que ser con espíritu para que tenga vida. Amén. Y es visto como una extensión de Él mismo. Imagínese que usted oye palabra y palabra, ¿cómo va a ser usted? Hay un libro que es en hebreo, que dice ser como Dios, y la gente, uy, qué horror. Sí, porque la persona puede llegar a ser como Dios, no ser Dios, sino que ser como Él, cuando oye palabra de Dios. ¿Oyó? ¿Y qué quiere decir que puede llegar a ser como Dios? Compasivo, sabio, entendido, misericordioso. Mis hermanos, con una inteligencia suprema, con un IQ que no puede tenerlo nadie. ¿Sí? O sea que vamos adquiriendo la naturaleza divina. Fíjese qué hermoso oír palabra. Y eso está definido en la Biblia hebrea, que nosotros tenemos. Y es visto como una extensión de Él mismo, sí, de su voluntad. Sí. Y el dabar que ya existía era la expresión misma del Dios creador. Este existía desde un principio ante el Dios creador. Todas las cosas por dabar fueron hechas. O sea que todo lo que usted ve que existe fue hecho ¿por qué? Por la palabra de Dios, toditito. Usted misma fue hecha por la palabra de Dios. Mire qué cosa más linda. Y le digo eso porque lo primero que tenemos que hacer para cambiar toda la basura que traemos es escuchar palabra de Dios. Y por eso le digo, si usted quiere ser restaurado, tiene que oír palabra de restauración. ¿Es cierto o no? Para que eso me transforme a mí. ¿Por dónde vas? Juan 1:3. Todas las cosas por dabar fueron hechas, y sin ello nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz. ¿Qué usted cuando oye palabra? La vida de Dios. ¿Ya veo? Por eso es que ellos dicen ser como Dios, porque va recibiendo la vida de Dios, y la gente va teniendo una transformación. Siente, cuando una es empática, no juzga a nadie porque se pone a pensar en que esa persona, pues supongamos que ese señor que era así como yo cuento, si hubiera tenido un encuentro con Dios, a ver qué me contesta. ¿Él hacía lo que hacía de malo o no? ¿Ah? Él hacía lo malo, el señor que yo conté. No era él, era la potestad que estaba en él. ¿Ya vio? Ese es el problema del ser humano, que cuando estaba pues sin Cristo, ¿verdad? Él hacía muchas cosas que no eran él. Estaba siendo ¿qué? Influenciado por espíritus inmundos. Pero cuando ya se convierte a Dios, entonces hay un cambio total, fíjese.
Y en ese cambio, ¿qué? Porque vamos adquiriendo los pensamientos y la forma de ser de Dios en nuestra naturaleza. Qué hermoso. Amén. Juan 1:4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las Por tinieblas... eso quiero que lo oiga bien claro. Usted lo que tenía antes era tinieblas, porque tenía amargura, tristeza, tenía cólera, tenía ira, tenía odio, rencor, resentimiento. Todo eso era pues oscuridad. ¿Qué pasa con la palabra? Entra la palabra y ¿qué? Resplandece. Y ese decir resplandece es que tiene tanto poder para echar fuera lo oscuro. Cuando entra luz se va a la oscuridad. Y eso lo puede ver usted en su casa. Entra a un cuarto que está oscuro, enciende la luz y se va a la oscuridad. Eso es lo que pasa en nosotros. Cuando oímos palabras se va a la oscuridad. Toda la enfermedad se va si oímos palabra de Dios. La gente que tiene problemas de una enfermedad, oiga palabra de Dios. Oiga palabra de Dios. Juan 1:5. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado del Dios creador, nombrado Dicen mis Juan. hermanos que, por ejemplo, nosotros tenemos la visión de Ezequiel 37. Porque yo soy celosa de esa visión, que se tiene que poner en nuestra visión. Con eso que se ponga es suficiente. Nuestra visión está basada en palabra profética, con vida y espíritu. ¿Por qué es que yo pues lucho mucho porque entiendan la visión? Porque en la visión de Ezequiel están los 4 mundos espirituales bien claros, ¿ves? Y nos habla Dios de qué hacer para darle vida a lo que está muerto. ¿Y cómo le vamos a dar vida a lo que está muerto? Hablando palabra de Dios. Está el mundo, por ejemplo, si lo analizamos, están los 4 mundos, ¿no? Está el pensamiento de Dios, está la creación, está la formación y está la acción. Está en Ezequiel 37. Vamos a revisar, que alguien me lea Ezequiel 37, pero así despacio. Le voy a ir señalando. Lo que quiero es que esos obsesores se vayan sin que se les grite. Solamente cuando entre la luz se va toda oscuridad. ¿Verdad qué hermoso? Vamos a leer. Ezequiel 37. Ezequiel 37, Sí, oiga pues. versículo 1. La mano de Yahweh vino sobre mí y me llevó en el espíritu. En el espíritu, mire, porque el mundo de Atzilut es el mundo del espíritu. ¿Eh? ¿Estamos ya? Es donde están los pensamientos de Dios, el propósito de Dios, que significa el dabar de Dios. ¿Ya vio? La luz de Dios. Ese es el mundo de Atzilut, es el mundo del espíritu, de la emanación. ¿Qué entiende usted por emanar algo? Emanar. ¿Cómo? ¿Leer, decirlo? Crear algo, ¿ya vio? Cuando dice la mano de Dios vino sobre mí y me llevó en el espíritu. ¿Ya vio? Ya viene el pensamiento de Dios, viene porque voy a crear algo. Viene el mundo de la emanación. Entonces, aquí está lo primero de Ezequiel, ¿ven? Ahora siga. Y me dejó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Mis hermanos, yo pienso que si la gente de la iglesia o el ministerio realmente vivieran la visión que nosotros tenemos, mire, seríamos seres extraordinarios. ¿Quién me lo cree? Porque viviríamos en el espíritu y miraríamos la verdad, no la mentira. Cuando estamos viendo la mentira, estamos influenciados por espíritus de mentira. Fíjese, estamos siendo influenciados porque esos espíritus nos hacen ver cosas que no son ciertas. Miramos un hijo que anda mal y lo miramos que está bien. ¿Estamos entendiendo? A las patojas las enamora un muchacho que anda re mal y ya lo miran re chulo. Y no se dan cuenta de quién es él. Y también le sucede a los muchachos. Ay, tan linda esa patoja y no saben que está bien enchamucada. Entonces, no saben ni quién es ella. ¿Estamos entendiendo? O sea, pues que ahí está la visión de Ezequiel 37, por eso para mí es tan importante que todo el ser humano la entienda, que vienen aquí.
Sigamos. Ezequiel Me llevó 36. en el espíritu para que yo viera, dice. Porque si estamos en la carne, vemos cosas de la carne. ¿En qué nos fijamos si estamos en la carne? Ay, ese patojo tan guapo, va. Ni siquiera nos fijamos si es inteligente, ¿ves? Esa muchacha tan guapa, tan bonita. No vemos la inteligencia ni la sabiduría que hay en ella. A eso no le damos importancia porque somos carnales cuando estamos en la carne. En la carne quiere decir que son carnales. Ezequiel 37:2. Y me hizo pasar alrededor de ellos, y miré que había muchísimos huesos en aquel valle. Mis hermanos, Ezequiel no se había dado cuenta de que estaba como un hueso el pueblo de Israel. En el espíritu sí yo miro exactamente lo que hay. Fíjese que cuando yo conocí al Señor, quizá eso fue lo que me afectó mucho mi alma, que miraba cómo estaba la gente. Y a veces era alguna persona de autoridad espiritual y yo miraba quién era él. Y me sentía muy mal, ¿viste? Yo le dije, Señor, por favor ya no me des esa vista, porque me siento mal. Porque yo miro lo que hay en él. Yo no quiero ver eso, Padre, porque me siento que estoy juzgando. Pero la Biblia dice que el espiritual no juzga porque mira la verdad. Y solo la verdad hace libre. Sigamos. Y me hizo pasar alrededor de ellos, y miré que había muchísimos huesos en aquel valle, y he aquí estaban muy secos. Y me dijo, Fíjese, pues quiero que entienda bien. En el espíritu usted mira realmente lo que es. Mira la realidad y mira el estado total de lo que es esa persona. A usted no le engaña en el espíritu. En la carne usted no mira nada. Solo mira la carne, solo mira el físico. Lo pueden manipular viendo que aquella gente es buena y es mala. Es mala, no tiene sentimientos o es persona mentirosa. Quizá es hipócrita y nada que ver, ¿ya vio? Pero en el espíritu se mira exactamente lo que esa persona es. Y eso es lo difícil. Menos mal que a mí me llamó Dios a un ministerio y a una iglesia de gente, dice, de empedernido corazón. ¿Qué significa eso? ¿Ah? Rebelde, pues. Una cosita ya están molestos, ¿me saben? ¿Verdad? Una cosita pequeña ya no quieren hacer esto, que porque aquí es que no somos espirituales. Yo quisiera que fuera donde yo he servido en otras iglesias para que pruebe que eso, que le estén a uno diciendo barbaridades y uno ahí entregándole a Dios para bendecir a Dios nada más. Sí. versículo 3, y me dijo, ¿Verdad que sí? hijo de hombre, ¿volverán a vivir estos huesos? Y yo respondí, Señor Yahweh, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos Profetiza, ¿qué huesos. significa? Profetiza, ¿qué es? Declarar. Pero cuando se declara, ¿qué se hace? Se va a crear algo. Se va a crear algo. Cada vez que usted habla, está creando algo. Cuando habla algo demasiado abusivo, grosero, maltrata a la gente, está creando demonios. ¿Aló? Estamos creando espíritus inmundos. Uno puede crear lo bueno y crear lo malo. O sea que la palabra es... Entonces, ¿por qué vamos ahorita? ¿Por el mundo de qué? De la creación. Fíjese, ahí va, mire. Es una visión tan especial, esta visión de Ezequiel 37. Y vamos a seguir viendo. Oiga pues. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, oh huesos secos, escuchen palabra de Yahweh. Así dice el Señor Yahweh a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en ustedes y vivirán.
Pondré tendones en ustedes. Fíjese pues, usted tiene que llegar al mundo de la formación. La formación, ¿cuál era? Voy a poner en ustedes tendones, carne, piel. Estoy formando. Es como un ingeniero. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas.